Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, bueno, digamos que va a hacer ruido, mucho ruido. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en el drama, el misterio, la intriga y, por supuesto, el mundo vibrante y a veces turbulento de las celebridades turcas. Y específicamente nos vamos a enfocar en una bomba que acaba de explotar y que tiene a todo el mundo pegado a las pantallas y las redes sociales. ¿Están listos para el bombardeo de información? Porque yo sí. Aquí vamos. Hoy vamos a desentrañar, analizar y diseccionar a fondo una entrevista que ha sido calificada como jugosa, reveladora y, para algunos, incluso explosiva. Una entrevista que tiene a todo el mundo hablando, debatiendo y especulando sobre cada palabra, cada gesto, cada insinuación. Hablamos de Can Yaman, sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por supuesto, su innegable atractivo. Y vamos a analizar en detalle las declaraciones que ha hecho. Y el foco principal, el centro de esta tormenta mediática, es nada más y nada menos que Demet Özdemir. Ya saben, la talentosísima actriz que compartió pantalla con Can en la exitosísima serie Erkenci, una serie que los catapultó a la fama internacional y que generó una legión de fans fervorosos que soñaban con verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Así que prepárense porque nos vamos a sumergir en cada detalle de esta entrevista. Vamos a analizar las palabras de Can, vamos a desmenuzar las acusaciones, los rumores que han estado circulando durante años, y vamos a tratar de entender qué está pasando realmente detrás de las cámaras, en el mundo aparentemente glamuroso y perfecto de estas dos megaestrellas turcas. Y por supuesto, como siempre, lo haremos con la mayor objetividad posible, basándonos en la información disponible y respetando la privacidad de todos los involucrados, aunque, seamos honestos, en este mundo, la privacidad es un bien escaso. Pero antes de que empecemos, y porque sé que están ansiosos por saberlo todo, quiero recordarles que se suscriban a este canal. Suscríbanse ahora. No se demoren. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo mantenerlos informados sobre todo lo que ocurre en el apasionante y a veces caótico mundo del entretenimiento, y especialmente, sobre las últimas novedades de las celebridades turcas que tanto nos gustan. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Y compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos. Ahora sí, empecemos con la bomba. Prepárense porque la mecha ya está encendida. La entrevista de la que tanto se habla, y que es el centro de todo este escándalo, fue concedida a un conocido medio turco y tuvo una duración considerable. Can Yaman, conocido por su personalidad franca y directa, no dudó en hablar abiertamente sobre una variedad de temas, desde su carrera hasta su vida personal, pasando por su visión del futuro y sus proyectos más inmediatos. Pero por supuesto, lo que realmente captó la atención de todos, y lo que ha generado esta ola de controversia y debate en las redes sociales, son sus comentarios sobre Demet Özdemir. Es importante señalar, y esto es crucial para entender la magnitud de la situación y el contexto en el que se enmarcan estas declaraciones, que Can y Demet protagonizaron Erkenci, una serie que se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, esa chispa que trasciende la actuación y que conecta con el público de una manera especial. Esa química, esa conexión, llevó a muchos fans a soñar con que la relación entre Can y Demet fuera real también en la vida, a desear que el amor de ficción trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor verdadera. Los rumores sobre un posible romance entre ellos fueron constantes durante la emisión de la serie y aún después de su finalización. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, y los fans, ávidos de noticias y especulaciones, se alimentaron de cada detalle, de cada mirada cómplice, de cada gesto que pudiera ser interpretado como una señal de afecto. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la esperanza de verlos juntos, de ver a Can como una pareja real. Sin embargo, la historia de amor, al menos fuera de la ficción, nunca se materializó. A pesar de los rumores, de las especulaciones, de las esperanzas de los fans, Can y Demet nunca confirmaron una relación sentimental. Y con el tiempo la situación entre ellos pareció enfriarse. Hubo rumores de distanciamiento, de desencuentros, de conflictos que, aunque nunca fueron confirmados oficialmente, comenzaron a circular en los medios y en las redes sociales.
La relación entre ambos, que antes era evidente en eventos públicos, en publicaciones en redes sociales y en entrevistas, se volvió mucho menos visible, más discreta, más distante. En esta entrevista, Can Yaman abordó estos rumores y esta supuesta distancia, y lo hizo de una manera, bueno, digamos que no dejó indiferente a nadie. Sus palabras fueron directas, contundentes y en algunos casos sorprendentes. Y es precisamente aquí donde la cosa se pone realmente interesante, donde el drama se intensifica y donde las especulaciones se multiplican. Según lo que ha trascendido, y es lo que vamos a analizar en detalle, Can no solo habló sobre su relación con Demet, sino que también hizo algunas acusaciones que, de ser ciertas, podrían tener consecuencias significativas para ambos actores. Acusaciones que, si se comprueban, podrían cambiar la percepción que tenemos de ellos, de su personalidad, de su profesionalismo y de la dinámica que existía entre ellos durante la grabación de Erkencikus. Una de las acusaciones más fuertes, y que ha sido el tema central de muchos comentarios, debates y discusiones en las redes sociales y en los medios de comunicación, es que Can insinuó que Demet era una persona, digamos, difícil de tratar, con la que era complicado establecer una relación profesional y personal fluida. Dijo, y aquí es donde tenemos que usar las comillas porque estamos citando lo que se ha publicado, que la fama le había subido a la cabeza y que se había vuelto muy diferente a la persona que conocía al principio, cuando empezamos a trabajar juntos. Imaginen el revuelo que esto ha causado. Can Yaman, un actor con una base de fans enorme, con un reconocimiento internacional y con una reputación de profesionalismo, pero también de sinceridad y de no tener pelos en la lengua, acusando a su compañera de trabajo de tener una actitud poco profesional, de haber cambiado, de no ser la misma persona que era en los inicios de la serie, cuando se supone que la relación entre ellos era más cercana y cordial. Esto, por supuesto, ha generado una ola de reacciones, tanto positivas como negativas, en las redes sociales, en los foros de discusión y en los medios de comunicación. Algunos fans de Can, o aquellos que tal vez ya tenían alguna duda sobre Demet, o que simplemente no tenían una buena opinión sobre ella, han apoyado sus declaraciones, argumentando que Can simplemente está diciendo la verdad, que está siendo honesto, que no tiene miedo de expresar su opinión, por muy polémica que sea. Han mencionado rumores anteriores sobre supuestas actitudes problemáticas de Demet en el set de filmación, sobre supuestos retrasos, sobre supuestas exigencias que habrían dificultado el trabajo de los demás miembros del equipo. Han utilizado las palabras de Can para reforzar sus propias opiniones y para justificar sus críticas hacia Demet. Pero por otro lado, también ha habido reacciones muy fuertes en defensa de Demet. Muchos fans la han defendido a capa y espada, argumentando que Can está tratando de dañar su imagen, que está buscando llamar la atención para mantenerse relevante, o incluso que está resentido por alguna razón que desconocemos, ya sea por el éxito de Demet, por alguna desavenencia personal o profesional, o por alguna combinación de ambas. Han recordado la popularidad de Demet, sus éxitos posteriores a Erkencikus, sus nuevos proyectos, sus nominaciones y premios, y han cuestionado las motivaciones de Can al hacer estas declaraciones, sugiriendo que podría haber un trasfondo personal o profesional detrás de sus palabras. Además de estas acusaciones sobre la actitud de Demet, Can también habló sobre la supuesta presión mediática que existía en torno a la relación entre ambos. Según él, los medios de comunicación, y también los fans, crearon expectativas irreales sobre ellos, alimentando rumores y especulaciones que al final terminaron afectando su relación profesional. Esto es algo que en cierta medida es comprensible aunque no justificable. La presión mediática sobre las celebridades es enorme y a veces es difícil separar la realidad de la ficción, de lo que se espera que sean y de lo que realmente son. Los fans, con su cariño y entusiasmo, a menudo idealizan a sus ídolos, y esto puede generar una presión adicional sobre ellos, obligándolos a mantener una imagen pública que no siempre se corresponde con su realidad. La constante atención de los paparazzi, los comentarios en redes sociales, las entrevistas que buscan revelar secretos y la obsesión por cada detalle de su vida personal pueden resultar agotadores y, en algunos casos, perjudiciales para su salud mental y emocional. Can en la entrevista también pareció lamentar que la relación entre ambos no hubiera prosperado, pero dejó claro que las cosas no funcionaron por diferentes razones, que no hubo un único motivo, sino una combinación de factores que, en última instancia, hicieron imposible que la relación fuera más allá de la amistad y la colaboración profesional. Y aquí es donde entramos en la parte más especulativa, donde las interpretaciones se multiplican y donde cada uno puede sacar sus propias conclusiones.
No entró en detalles concretos sobre los motivos de su distanciamiento, no reveló las razones específicas que llevaron al fin de su relación, pero sí dejó entrever que hubo diferencias en sus personalidades, en sus formas de ser, en sus aspiraciones y en sus prioridades y que estas diferencias, en última instancia, fueron insalvables. Sugirió que tenían visiones diferentes sobre la vida, sobre el trabajo y sobre el futuro, y que esas visiones diferentes chocaron y dificultaron la posibilidad de construir una relación más allá de lo profesional. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué significa para la imagen pública de Khan y Demet? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de estas declaraciones, tanto a corto como a largo plazo? Para Khan Yaman, esta entrevista podría ser un arma de doble filo. Por un lado, podría generar más atención sobre él, podría atraer a nuevos fans que se sientan identificados con su supuesta sinceridad y con su valentía al hablar abiertamente sobre un tema delicado. Podría incluso consolidar su imagen de hombre directo sin filtros, que dice lo que piensa sin importarle las consecuencias. Pero por otro lado, también podría dañar su imagen, especialmente si se percibe que está atacando a su antigua compañera de trabajo, que está siendo desleal, o que está utilizando su fama para desacreditar a otra persona. Es importante recordar que en este mundo, las palabras tienen un gran peso, y que las declaraciones de una celebridad pueden tener un impacto significativo en la opinión pública. Para Demet Özdemir, la situación podría ser aún más delicada. Las acusaciones de Khan podrían afectar su reputación, su credibilidad, su imagen pública y podrían, incluso, influir en las decisiones de productores y directores a la hora de elegir a los protagonistas de sus proyectos futuros. Las palabras de Khan, si bien no son definitivas ni irrefutables, podrían generar dudas sobre su profesionalismo, sobre su actitud en el set de filmación y sobre su capacidad para trabajar en equipo. Sin embargo, Demet es una actriz muy talentosa y querida, con una gran base de fans que la apoyan incondicionalmente, que conocen su trabajo, su trayectoria y su personalidad, y que la defenderán ante cualquier ataque o crítica. Hasta el momento, Demet Özdemir no ha respondido públicamente a las declaraciones de Khan Yaman. Muchos están esperando su reacción, su respuesta, su versión de los hechos, pero por ahora, ella ha permanecido en silencio, manteniendo una discreción que para algunos es una muestra de su madurez y de su profesionalismo, y para otros, es una señal de que está esperando el momento oportuno para dar su respuesta y defender su reputación. Este silencio ha generado aún más especulaciones, más preguntas y más debates. ¿Por qué no ha respondido? ¿Es que no quiere alimentar la polémica? ¿Es que está preparando una respuesta contundente y elaborada? ¿O simplemente prefiere ignorar las declaraciones de Khan y enfocarse en su trabajo y en sus proyectos futuros? Solo el tiempo dirá qué pasará a continuación. Pero una cosa es segura, esta entrevista ha abierto una caja de Pandora y ha generado un debate muy intenso y apasionado en el mundo del entretenimiento turco y en el mundo del entretenimiento en general. Y ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de todo esto. ¿Qué podríamos esperar que suceda a continuación? ¿Cuáles son las posibilidades y los escenarios más probables? Podemos esperar que los medios de comunicación sigan hablando del tema, que sigan analizando cada detalle de la entrevista, que sigan buscando cualquier declaración de Demet o de su entorno, y que sigan entrevistando a expertos, a críticos y a otros actores y actrices para obtener diferentes puntos de vista y para alimentar el debate. La noticia, sin duda, seguirá siendo tema de conversación durante días e incluso semanas. También podríamos ver a Khan Yaman defender sus declaraciones, o incluso ampliar su explicación sobre lo que dijo, aclarar sus palabras, matizar sus acusaciones, o incluso retractarse de alguna de ellas. La presión mediática podría ser intensa, y Khan podría sentir la necesidad de defenderse ante las críticas y de justificar sus palabras ante sus fans y ante el público en general. Y por supuesto podríamos esperar que Demet, eventualmente, rompa su silencio y dé su versión de los hechos, que responda a las acusaciones de Khan, que defienda su reputación y que dé su punto de vista sobre la situación. La expectación es enorme y la respuesta de Demet podría ser determinante para el futuro de la situación. Otra posibilidad es que esta situación afecte la carrera de ambos actores. Podríamos ver cómo los productores y directores toman en cuenta estas declaraciones a la hora de elegir a los protagonistas de sus proyectos, si bien esto sería algo que estaría en contra de la profesionalidad. Podrían tomarse en cuenta estas declaraciones para la elección de sus proyectos. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental, y las polémicas pueden afectar las decisiones de los directores y de los inversores.
También podríamos ver un cambio en la percepción del público sobre ambos actores. Algunos fans podrían dejar de apoyar a Khan, o podrían dejar de apoyar a Demet, decepcionados por su actitud, por sus declaraciones o por su comportamiento. Y por supuesto podríamos ver un aumento en la popularidad de uno u otro actor, dependiendo de cómo evolucione la situación, de quién salga mejor parado de la controversia y de quién logre conectar de manera más efectiva con el público. En resumen, el futuro de Khan y Demet en la industria del entretenimiento turco es incierto. La entrevista de Khan ha generado un terremoto, y las réplicas aún se sentirán por un tiempo. La situación está lejos de estar resuelta, y las consecuencias podrían ser significativas para ambos actores. Y es que, amigos, el mundo de las celebridades es así. A veces las cosas que vemos en la pantalla no son lo que parecen. A veces las relaciones entre los actores son complejas, están llenas de matices y a veces, el drama de la vida real supera la ficción. La presión, la competencia, los egos, las expectativas, los rumores, todo esto puede afectar las relaciones personales y profesionales de las celebridades. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer? Pues, estar atentos. Seguir de cerca los acontecimientos, leer las noticias, analizar las declaraciones, escuchar las diferentes versiones y, por supuesto, seguir conectados a este canal, donde les mantendré informados sobre todo lo que suceda, donde les daré mi opinión y donde analizaremos juntos cada detalle de esta apasionante historia. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no al final de la historia. Hemos analizado la entrevista de Can Yaman, hemos desmenuzado sus acusaciones, hemos evaluado las posibles consecuencias, y hemos tratado de entender qué está pasando realmente entre estas dos estrellas que tanto nos gustan. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante e informativo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan divertido un poco en el proceso, a pesar de la gravedad de la situación. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final, y por su apoyo constante. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can tiene razón? ¿Creen que Demet está siendo injustamente atacada? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Cuál es su opinión sobre la situación en general? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, quiero debatir con ustedes, quiero conocer sus puntos de vista. No se queden callados. Comenten, comenten, comenten. La conversación continúa en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un buen me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima con más noticias, más análisis y más drama del mundo de las celebridades turcas. Hasta la vista.